Hoy puede ser. Para describir un poco el clima de época, por lo menos para cierta parte de la sociedad que no es la que se pronunció a favor de este gobierno, y como decía Tamara, pasaron los 100 días y bueno, pasó esa cantidad de tiempo que el mismo gobierno se había impuesto para cambiar radicalmente la Argentina. Lo intentó desde lo discursivo, en todas sus formas, con su acto de asunción, con su apertura de sesiones, o sea, con todo aquello que tiene una tradición, una carga política grande, bueno, lo alteró en su estética, en todo. Y bueno, queda por analizar entonces, después de esos 100 días y de esa retórica que ya nos referimos varias veces, de cambiar todo, si lo logró o no, empezar a hacer balances, empezar a hacer una radiografía del gobierno. Por eso es que nos gustaría hablar sobre los frentes internos y externos de este gobierno pasados los 100 días, ¿no? Porque el fuerte de este gobierno parecía ser que frente al fracaso de Cambiemos y de el gobierno anterior de Unión por la Patria, Milei se presentaba como algo alternativo, con una potencia debido al desgaste de los otros dos gobiernos, pero empezaría a presentar características comunes a ambos gobiernos, es decir, a tener vicios que los dos gobiernos anteriores presentaron, tanto en materia económica como política, ¿no? En cuanto a lo económico, se ha encarecido todo, más de un día para el otro como el gobierno anterior, que el gobierno anterior, el de Cambiemos, hubo que esperar hasta mayo de 2018 para que la economía entrara en una etapa de poca previsibilidad, para llamarlo así. Y después, en relación a las disputas políticas hacia el interior del mismo gobierno, se parece a Unión por la Patria. Es decir, en esa pelea entre el presidente y el vicepresidente. Claro. ¿Qué es lo que me sorprendió? Porque uno podría decir, bueno, dejó entrar a gente de Juntos por el Cambio, que era otro partido con el que se disputaban el poder. Era más probable de que las primeras fracturas se vean hacia ambos partidos. Claro, hacia ambos partidos disputándose el poder, que hacia el interior de La Libertad Avanza, como pasó con esta pelea con Villarroel. Sí. Entonces ahí entramos en el primer tema, que vendrían a ser los frentes internos, ¿no? De lo que es este gobierno. Y al final pareciera que la incorporación de la fuerza que fue derrotada, que fue Cambiemos, con la incorporación de Patricia Bullrich, por ejemplo, le está resultando más efectiva, o no sé, o más leal que sus propios colores. Que sus propios, y aparte en una posición de vicepresidente, en un hecho que fue bastante conmocionante en la vida política, por lo menos del gobierno, capaz que al ciudadano a pie se le escapa, pero que la vicepresidenta haya acelerado los tiempos para tratar un DNU cuando la cantidad de votos no estaba asegurado, prende las alarmas en los mismos consensos armados del propio gobierno, en el sentido de hacia dónde va con estas medidas. Entonces, habiendo pasado 100 días, habiendo querido transformar la Argentina en esos 100 días, está teniendo problemas con su propia fuerza. La verdad que habla de un problema importante en cuanto a las gestiones para mantenerse en la senda de lo que ellos querían, cuando empieza a haber tensiones entre lo que es la fórmula entre presidente y vice. Eso es algo bastante importante destacar, porque fue, creo que, una de las causas de su triunfo en relación al desgaste que tuvo el gobierno anterior, que tuvo 2 años de interna entre su presidente y su vice, lo cual lo llevó a casi una inmovilidad total, que eso lo hizo crecer a él como, por lo menos, como una persona decidida a saber hacer lo que había que hacer. Y habiendo pasado 100 días, empieza a tener problemas y ahí vamos al otro frente, si se quiere, que es el económico, y ese sí es el que le ocupa a la
a la gente de a pie. Profe, antes de entrar en eso, ¿puede ser que esto de haber sido la fuerza novedosa, el outsider, el que venía de otro palo y demás, armar su fuerza, su plataforma, su fórmula presidencial y demás, acá es donde se empieza a notar que la falta quizás de trayectoria repercute en una falta de estructura real para el partido? De gobernabilidad. Claro, de experiencia, ¿no? Sería la palabra. Claro, pero digo que esa experiencia a lo largo de los años va generando también una estructura. Sí. Bueno, estamos parados sobre este partido. O sea, más allá que hayan sido diferentes los nombres, las figuras, o que no sea la ideología pura, pero como decir, bueno, este es peronista, este es radical, este es, no sé, ucedeísta, de los partidos clásicos. ¿Puede ser que un poco esa novedad se traduzca en una cierta flaqueza a la hora de los bifes? Sí, totalmente. O sea, se está mostrando cierto dinamismo muy efectivo en armar fórmulas para ganar electoralmente, que es lo que demostró, por ejemplo, Macri, que fue muy bueno en presentarse como una alternativa al kirchnerismo después de 12 años, pero después con problemas de gestiones. Fue el primer presidente no reelecto. El siguiente gobierno de Unión por la Patria, la fórmula que se había presentado y que había ganado en primera vuelta no se presenta, y actualmente esta fórmula que se presentó y que, como decís vos, con características que hasta ellos mismos reivindicaban de, como no vengo de la política, yo voy a hacer lo que la política no quiere hacer por sus privilegios, está mostrando que, bueno, está cayendo en el lodo de lo que le pasó a todos los anteriores, y además con la falta de experiencia, como decís vos, en relación a por lo menos entender los tiempos institucionales necesarios. Varios analistas dicen, si Milei hubiese sido en sus formas por lo menos diferentes, hubiese logrado las mayorías que necesitaba para sacar el DNU y la ley, lo cual ahí, si se quiere, podemos ver un triunfo de Milei que logró sortear la discusión de si el DNU o la ley eran constitucionales o no. Está bien, había que esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema, que es quien lo tiene que hacer, y no lo hizo, con lo cual eso quedó todavía en el terreno, llamémosle, político. Pero eso es una conquista de él, de ya lo que lograron hacer es, yo necesito que esto me lo aprueben para poder gobernar, y se fue la narrativa por ese lado, pero lo que nadie se esperaba era que el dique de contención político frente a las intenciones del gobierno fuese la vicepresidenta. Entonces ahí está mostrando cosas que ponen en riesgo su propio proyecto a tan solo asumido. Eso también es algo que me sorprende, ¿no? Ya que hablamos de récords y que entró con esta idea de que, bueno, fue el presidente más votado, qué sé yo, también es la fórmula que se rompe más rápido ni bien asumido el poder. Sí. Antes de los 90 días se daba esta fractura. Y eso es peligrosísimo en relación a que si nosotros tenemos un conjunto de la sociedad muy cansada de ver que los políticos, que es un término muy amplio y que ellos supieron trabajar muy bien con el término de casta, habilitémoslo, que si la casta está más preocupada en peleas internas que mejorar la vida de la gente, corre en riesgo ya la esencia, los fundamentos, los pilares de la democracia. Es decir, ¿qué queda de acá en adelante si la sociedad, supuestamente los diagnósticos, en un hartazgo tal, votó a alguien que era un outsider de la política para que hiciera algo diferente? Sigue haciendo las mismas cosas, las expectativas ya se pueden no tornar en contra de la clase política, se pueden tornar en contra del mismo sistema democrático, claro, que es algo muy peligroso y que es algo que viene pasando a nivel internacional, que ya se está cuestionando el rol de la democracia como aquella manera de convivir en sociedad que sería la mejor posible y viable para solucionar los problemas de la gente. Bueno, no está ocurriendo eso, con lo cual esto ya más o menos lo habíamos anticipado antes, de que hay un conflicto entre las altas expectativas que generaba Milei y lo que es gestionar un gobierno, que es gestionar intereses contrapuestos. Entonces, si ese electorado que se pronunció a favor de él y que esperaba cambiar en muy corto tiempo la realidad argentina o su realidad, no está ocurriendo, ya están surgiendo estas peleas, bueno, puede haber una frustración muy grande, pero para con la democracia, que no tenga sentido directamente ya
ir a elecciones y que el voto en blanco empiece a crecer cada vez más, la participación, o sea, la concurrencia cada vez aumente más, y eso es un déficit ya directamente como país. Uh-huh. Y uno observa, me pasa mucho de observar a Brasil, por ejemplo, y el cambio institucional que han hecho, el cambio de gestión más bien, uh-huh, de visión ideológica que han hecho, porque tenemos un Brasil de Bolsonaro que había quedado en declive, que estaba también en la cuerda floja, que logra remontar toda la situación con un Lula que, aplicando ciertas medidas, logra estabilizar un poco la economía y la institucionalidad del poder, y a eso es a lo que voy. Sí. Si vas a gobernar un país, hay instituciones que no podés pasarles por encima, que ya tienen más de 150 años de funcionamiento, y es tu libro de reglas a lo que vos te tenés que ajustar, porque son las reglas del juego. Sí, así la Argentina podría ir a 2 países de la región. Se puede ir aproximando a Perú, que entró en un ciclo de inestabilidad de una década, entre que no había ningún liderazgo después de Fujimori que lograra consolidarse en el poder, y entonces había o amenazas de cierre del Congreso, que es lo que está ocurriendo ahora, o amenazas del Congreso de juicio político al presidente. O podés tener de ejemplo a Brasil, que el liderazgo de Lula logró ordenar la situación, ¿no? Ahí hay características, si se quiere, que Lula presenta, que son casi únicas, en donde un presidente que fue casi marcado como estadista a nivel internacional, Obama lo tenía como un socio, y después pasó por la cárcel y después volvió. Entonces, la verdad que la resiliencia de Lula es envidiable, o sea, es increíble. Entonces, eso por lo menos no podría hablar de una crisis política en Brasil, porque Lula te ordena. En cambio, acá en la Argentina estamos teniendo por lo menos un déficit en relación a una renovación, o por lo menos no tanta potencia a nivel de figuras políticas, sino que está habiendo al revés, un proceso en donde cada actor preponderante, pongámosle nombre y apellido, si queremos Mauricio Macri y Cristina Fernández, delegan en otros la capacidad de participar en la vida política, ¿no? El experimento fue el de Alberto Fernández, que sirvió para ganar las elecciones, pero no así para gobernar. Y bueno, y ahora que gente de Mauricio Macri entró en el gobierno de Javier Milei. Entonces, eso es una característica que diferencia bastante el caso de Argentina y Brasil. Claro, justamente con la carencia de figuras es que aparecen los otros personajes. Aparecen los que no vienen del palo, aparecen figuras como Javier Milei, que desde otro lugar termina en la presidencia. Digo, porque uno se lo planteaba hace muchos años, antes incluso de las elecciones, dice, che, ¿y si tenemos que votar para presidente? ¿Quién votamos? ¿Quién es la figura? Porque hay alguno que te seduce por el caso Lula, por ejemplo, para el brasileño. Decir, bueno, tengo una figura fuerte como Lula, y no. Sí. No. Esa crisis que viene de muchos años, que se traduce en las sucesivas crisis de representantes que no lo son tanto. Sí. En lo que respecta a la vida política, también se ha dado un proceso económico, retomando un poco lo otro, en donde también a partir de, si se quiere, 2011, 2012, el salario empezó a bajar. En mayo de 2018 la Argentina pasó de tener uno de los salarios en dólares mínimos más altos de la región a uno de los más bajos. Y ahí empezó un proceso de descomposición económica muy importante, que en el caso de Brasil me parece que no fue tanto. Brasil, al contrario, logró niveles de consolidación que la Argentina no. Entonces ahí me parece que habría... el capital político de Lula está basado en que él le mejoró el nivel de la gente en niveles materiales importantes. Uh-huh. En cambio, ya el kirchnerismo al final de su gobierno sí le entró la crítica de que había un estancamiento económico. Con lo de Lula se habló también, pero por lo visto Brasil tuvo una memoria más fuerte que la de la nuestra.
que en el caso argentino. Entonces es como entra este gobierno con su plan de reforma y no de estabilización, y eso también es otro frente interno que tiene abierto y que no puede cumplir, que supuestamente las bondades de la desregulación iban a hacer que la situación de abuso de regulaciones que hablaba Milei con los gobiernos anteriores, al desregularse todo, se iba a dar un proceso de mejora de la vida económica personal de todos nosotros. Bueno, el gobierno actual, o por lo menos en su figura de ministro de Caputo, le está pidiendo a los supermercados que no suban los precios. Con lo cual ahí presenta también vicios, si se quiere, propios de ellos mismos. O sea, se suponía que iba a desregular o iba a aplicar ciertas reformas que iban a lograr liberalizar, y de esa manera que liberalizaban, mejoraban la vida de la gente, y todos los indicadores económicos no le dan bien, y no está recurriendo a algo diferente, sino que está recurriendo a herramientas que ellos usaron los gobiernos anteriores, como es pedir que a los formadores de precios les bajen los precios. Sí, pero a la vez de que está acudiendo a viejas herramientas o herramientas, recetas ya conocidas, lo está haciendo de una manera que es lo que yo critico, y en un punto me está cansando, ¿no? Porque en lugar de buscar el consenso, buscar los acuerdos, el sentarte en la mesa y tener que dialogar con quien tengas que dialogar, porque de eso se trata, que te hayan delegado el poder, vas al choque y te vas a enfrentar, y vas con los formadores de precios y les decís, no me bajás los precios, mirá que abro las importaciones, y ahí vas a tener que competir y vas a tener que... Pero vas al choque, vas como a la guerra mirando al otro como un adversario, en lugar de buscar un consenso más tranquilo, que es lo que te demanda la política. Tenés que consensuar. Sí, y lo más probable es que esa apertura de importaciones destruya todo y no baje los precios. O sea, porque es lo que se ha hecho en otros momentos de la historia, y al final... Que se ha hecho varias veces y se comprobó que con eso es pérdida de industria, pérdida de puestos de trabajo, no podés competir con lo que entra de afuera y tampoco lo podés comprar. Sí, entonces el sector que encima no es el que te estaría subiendo los precios, porque... en realidad le tendrías que abrir las importaciones a Techina, a Arcor, y la verdad que Techina y Arcor ya están a un nivel transnacional y no les va a hacer mella, y en cambio sí las pymes, las medianas empresas sí van a cerrar. Entonces termina siendo las consecuencias negativas, porque ni siquiera logran cumplir con el diagnóstico y ni siquiera logran cumplir con los resultados. Entonces es preocupante, y por eso lo planteaba en términos de frentes internos y externos, lo rápido que se está degradando el capital político de este gobierno, que el gobierno es, si se quiere, su principal opositor, si se quiere, y que encima lo estamos viendo en la figura del vicepresidente. Por eso también lo presentaba como frentes internos, que la vicepresidenta haya provocado un fracaso de su propio gobierno en cuanto al DNU. Su propio plan, sí, que era el proyecto, si se quiere, más preciado, era la demostración de la potencia de las reformas que él quería impulsar, y habiendo ganado la discusión de si el DNU era legal o no, al final termina cayendo en lo que es el Senado, que es el terreno del vicepresidente o la vicepresidenta en este caso, y en el anterior también, y ahora queda por ver en diputados. Entonces, al final, la supuesta potencia de este gobierno está cayendo en viejos vicios y está deshilachándose muy rápidamente, con lo cual está habiendo una destrucción de muchos elementos de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, esta universidad está funcionando con el presupuesto del 2023 con costos de 2024. Entonces está habiendo una destrucción de lo que vendría a ser el patrimonio de todos los argentinos, que es el presupuesto nacional, y no se está viendo ningún resultado positivo en nombre de ese sacrificio presente para beneficios futuros. Y si siquiera ahí pasamos a los frentes externos, es decir, el gobierno está cumpliendo las metas, si se quiere, impuestas por ellos en el terreno de la macroeconomía, pero porque está pateando todos los plazos, todos los compromisos, o está refinanciando deuda, y entonces ahí hay un frente externo muy importante. Las obligaciones con el FMI siguen corriendo, de hecho es uno de los actores que les está diciendo al gobierno:
no vayas tan rápido, para un poco, mantener las jubilaciones, mantener los planes sociales. ¿Qué es lo que me sorprende? Que el FMI, que hayas perdido credibilidad frente al Fondo Monetario Internacional, es realmente muy grave, porque ya perdimos a los BRICS, hemos perdido otro tipo de alianzas, no tenemos credibilidad a nivel internacional, y el haber perdido la mano del Fondo Monetario Internacional es como que me estoy hundiendo en el Titanic. Sí, la verdad que mientras tanto que hay un sacrificio en relación a la vida económica de cada uno, la macroeconomía no estaría mejorando, y sacrificando posiciones como describiste vos, que eran, si se quiere, los salvavidas, que por lo menos habían usado también los gobiernos anteriores, como el swap chino, y si no, reembolsos o refinanciamientos o pases de mano de deuda del FMI. O sea, el FMI está observando muy atentamente la estabilidad. De hecho, lo que le está pidiendo constantemente al gobierno es que genere consensos con los gobernadores o con otras fuerzas políticas, porque lo que quieren es que el plan de Milei sea sostenible en el tiempo. Que en eso también están rompiendo un récord, porque daban 3 advertencias del FMI en menos de 100 días de loco, no dejes a la gente vulnerable, genera consensos, no gobernas vos solo. 3 advertencias en menos de 100 días. Y recordemos que el primer hecho que desencadena, si se quiere, el inicio del fin de la Rúa fue el no otorgamiento del desembolso que se llamó en ese momento el blindaje. Entonces, es muy sintomático de época que el FMI le esté advirtiendo cuando la Argentina, como país, tiene la mayor deuda contraída con el FMI. O sea, no hay ningún país del mundo al cual se le deba al FMI. Entonces, eso es un problema grave que ha tenido todos los gobiernos, y que el gobierno actual no estaría dando ninguna respuesta, excepto a lo que es el gasto social para pagar deuda, pero aún en términos de números necesita hacer mucho más ajuste para poder ir cumpliendo con las obligaciones, y el consenso político propio no le está dando. Entonces tampoco ahí habría mucho margen, con lo cual ese frente con el FMI es preocupante, porque en el momento en que el FMI no vea con buenos ojos la continuidad de Milei, puede traer un problema grave, porque una crisis del presidente, como vivimos con De la Rúa, es una crisis de todo el sistema político argentino. Empieza ahí un juego medio complicado de lo que sería quién se hace cargo. De hecho, en el fin de semana, en el diario Perfil, Fontevecchia ya hablaba de que las características de Pichetto serían los indicados para hacerse cargo de esa transición en el caso de que Milei fuese enjuiciado políticamente o entrar en alguna vaivén político. Entonces ya hasta hay sectores del establishment argentino que están empezando a hablar de lo que vendría a ser una posible sucesión. Bueno, entonces si tenemos en cuenta los déficits internos, ese frente externo con el FMI, que ya se esté hablando de una posible transición, la cosa está muy volátil y demasiado para un gobierno que asumió hace muy poco. Y bueno, y después en el terreno de las relaciones internacionales, en Estados Unidos va a haber elecciones y Milei se mostró con Trump, pero quien gobierna actualmente es Biden. Entonces ahí también lo que pase a futuro en ese cambio de administración va a ser determinante, porque va a ser para fin de año. Y va a ser determinante a nivel internacional, con un Putin que ha logrado nuevamente ser reelecto por 6 años más en Rusia. Escuchaba que va a cumplir casi el medio siglo en el poder, con lo cual, si Trump ganara en Estados Unidos, pierde ayuda a Ucrania en este frente de guerra, va a haber un montón de movimientos internacionales en cuanto a poder que va a ser sumamente interesante para analizar. Sí, mientras tanto que la soberanía o la arquitectura geopolítica a nivel internacional se está reformulando constantemente y también está muy volátil, que directamente ya se está hablando de una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, nosotros tenemos un gobierno que te habla de abrirse al mundo
o va a Davos y hace... se pelea con todos. Y se pelea con todos, se abraza con Trump cuando todavía falta definir las elecciones de ese país, que tienen orientaciones muy diferentes en cuanto a si el enemigo es China o Rusia, siendo China uno de tus principales socios, entonces eso determina bastante tus relaciones, con lo cual en ese frente externo que el FMI, que lo tenemos adentro de nuestra economía, determinando nuestras políticas, también tenés algo que es la política en serio, y que es el de cómo se arman los países en relación a esta geopolítica que está muy complicada. O sea, todo el tiempo escuchamos noticias de posible tercera guerra mundial. Puede ser que sea retórico nada más, pero ya que se hable de tercera guerra mundial es sintomático. Y entonces estamos teniendo un gobierno muy inestable en un mundo muy inestable, lo cual es un problema bastante grave, porque en general también en Argentina esas disputas geopolíticas se han dirimido en nuestro propio país, ¿no? Y de hecho es lo que ha pasado recientemente, que Massa, como ministro de Economía y candidato a presidente, pagó con swap compromisos del FMI. Entonces, fijémonos cómo la vida argentina está atravesada por una disputa geopolítica. Entonces, no teniendo buenas posiciones con el FMI, no teniendo buenas posiciones con China, que Mondino recibió a gente de Taiwán porque le entregó pan dulces, cuando China tiene inversiones en represas y que ya frenaron esa obra pública. Sí. O sea, va a haber, si vos accionas políticamente de manera confrontativa, del otro lado te van a confrontar, y la verdad es que tienen con qué, y no estamos en una posición muy vulnerable como país. Pero lindo tema ese para abordarlo en la próxima columna, por ahí nuestro lugarcito en el mundo. A ver, dale. ¿Cómo estamos? Si estamos en medio del océano pidiendo ayuda como Jack, o si estamos arriba de la tabla. Si logramos subirnos a la tabla. Por lo menos si estamos arriba de la tabla, los Rose. Sí. Pero bueno, no sé. Dale. Lo podríamos abordar entonces la próxima semana, ¿te parece, profe? Sí, no hay ningún problema. La columna de análisis político la trajo el profesor Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas, nuestro analista de cabecera. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.